Paz y bien, hermanos, bienvenidos nuevamente a Reflexionando nuestra Fe. En esta ocasión vamos a platicar sobre el actuar de Dios en el sufrimiento humano, porque a veces tenemos la idea de que Dios es el que envía el sufrimiento a su criatura, al ser humano. Sin embargo, esta no es la realidad. Te invito a que te quedes en Reflexionando nuestra Fe para que aprendas más. Y no se te olvide suscribirte al canal y darle like al video y compartirlo. Para nadie es un secreto que la situación de sufrimiento y muerte ocasionada por el COVID-19 ha hecho que no pocos hijos mueran en el interior de un hospital aparentemente abandonados por sus padres. Mueren sin escuchar por última vez de aquellos de quienes les dieron la vida. Quizá algunos mueran con la confianza de que sus padres hicieron todo lo posible por salvarles la vida, lo posible humanamente. Por otro lado, también hay padres que se preguntan si en el interior de ese hospital su hijo murió, sabiendo que sus padres le amaban, sabiendo que estaban haciendo junto con los médicos todo lo posible por salvarles la vida. Esta situación se agiganta un poco más para los cristianos con una pregunta crucial para nuestra fe. Y esa es, ¿qué está haciendo el Dios de Jesús cuando éste nos lo dejó como Abba? Y parece ser que este Abba se ha quedado callado ante la situación actual. Me pregunto si la respuesta a esta pregunta y en general a toda la situación que ha generado esta pandemia, podemos empezar a contestarla haciendo una especie de similitud entre el acontecimiento de la cruz y el acontecimiento de la pandemia. De ahí que pudiéramos hacer una analogía, al menos en primera instancia, en aquel momento en el que el padre veía silenciosamente que su hijo amado era traicionado, entregado, ajusticiado, flagelado, crucificado, muerto y sepultado. También si esta situación se asemeja a cuando Jesús, humanamente sintiéndose abandonado por el Padre, grita en la cruz, Eloí, Eloí, lema sabactani, que como todos sabemos significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo cierto es que aunque podemos entender análogamente el sentimiento de abandono que experimenta quienes sufren a causa del COVID-19 en el aparente abandono de Dios que experimentó el Hijo en la muerte en cruz, no hay que olvidar que toda analogía cuando hablamos de Dios siempre es insuficiente para aclarar todo el misterio que encierra Dios mismo. De ahí que en este caso específico del sufrimiento hay que aclarar de inmediato que aunque nuestro Abba sufre verdaderamente, no lo hace del mismo modo como lo hacemos nosotros. Porque nosotros sufrimos porque somos seres finitos y tenemos deficiencias como seres humanos. Incluso estas las tenemos que soportar. Además, también desde fuera nos puede ser infligido a nosotros el sufrimiento. Pero el Padre no es finito y no tiene necesidad de nada. En ese sentido, el Padre no puede sufrir. Sin embargo, nuestro Dios lo que sí hace es que Él voluntariamente decide libremente sufrir con nosotros de manera activa y por la plenitud de su amor. Aquí va a radicar la diferencia entre el sufrimiento de Dios Padre y nuestro sufrimiento. Él se va a unir a nuestro sufrimiento como seres humanos y de esa manera Él sufre. Por tanto, nuestro sufrimiento y el de Él es, en este sentido, distinto, aunque sí es un sufrimiento real, el de Dios por su criatura amada. Por otro lado, aunque el silencio de Dios en nuestra experiencia humana sea real
y muy probablemente el experimentar a Jesús en su humanidad misma, interpretarla como el resultado de un Dios que se calla ante la situación que el hombre vive, es un total equívoco teológico. Es equivocado porque el acento se pone en que aparentemente Dios se calla. Sin embargo, el acento deberíamos de ponerlo en la incapacidad del ser humano de escuchar en medio de todo el sufrimiento la voz de Dios. Es ahí donde se radica el error del famoso silencio de Dios frente a las situaciones adversas del ser humano y particularmente frente a esta pandemia. Lo admirable y maravilloso está en cómo, a pesar del supuesto silencio de Dios, nuestro Abba logra vencer esta diferencia que hay entre su infinitud y nuestra finitud, por pura generosidad de su amor. Y es así que Él puede comunicarse haciéndose presente en la vida y en la historia de cada una de las personas, de nosotros sus criaturas predilectas. De esta manera, el silencio de Dios se descubre como el malentendido que oscurece el hablar del Padre que está siempre viniendo a nosotros. Solo que a veces nosotros no tenemos esa capacidad para escuchar su voz y asistir y tener en cuenta que Dios está a nuestro lado en medio de nuestro sufrimiento. En este sentido es que no hay que olvidar que Jesús también, estando en la cruz clavado, gritó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo admirable de este grito es que Jesús, gracias a su experiencia que tuvo de este Abba como amor, expresa su profunda confianza en Él, lo cual permite ver a Jesús, a pesar de todo, su confianza que tiene totalmente en el Abba y que Él estaba con el Hijo. Esa era verdaderamente su realidad definitiva, la compañía siempre del Padre. De esta manera, nuestro Abba se hace presente en la experiencia de Jesús de un modo nuevo y original. Esto va a ser muy interesante, porque la muerte en cruz no significó un abandono por parte de Dios, sino el único modo posible de su presencia. No ya intervencionista como aparentemente se interpretaba en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en la salida de Egipto, sino directamente diferente. Ahora se va a experimentar una presencia real de Dios, pero no intervencionista, amorosa, pero que sin embargo no puede asegurar el triunfo en la historia. En este sentido, la cruz se revela como el lugar de solidaridad divina con los ajusticiados, con las víctimas de las injusticias. De esa manera, Dios se revela como un estar con estas personas que sufren a causa de todas las injusticias. Pero además, no todo quedó ahí. Este silencio, entendido como el único modo posible de presencia del Padre, se convierte en un grito de vida al tercer día, cuando Jesús es resucitado por su Abba, validando definitivamente todo su proyecto y toda su vida. Por eso en Jesús la resurrección se tiene que reconocer como ya plena y presente totalmente, además de que ella aparece en toda su hondura como la respuesta definitiva de Dios, que es dar vida. Esto nos permite sacar al menos dos consecuencias. Primero, que la acción salvadora de Dios, como la máxima posible en las condiciones de la historia, es una realidad. La presencia del Abba de Jesús es la que hoy nos permite estar seguros de su grandeza en el amor, que su poder consiste en ayudarnos y que de Él solo puede venirnos la vida y no el sufrimiento. Gracias a la superación de la angustia y el desconcierto de Jesús humanamente en la cruz, nosotros ya no podemos pensar en un Dios que nos abandona, que calla
y que ya no dice nada ante las situaciones actuales, sino un Abba volcado con todas sus fuerzas y con todo su amor compasivo y liberador hacia nosotros mismos. En segundo lugar, se ilumina definitivamente lo que estaba ya presente en toda la historia, pero que nosotros no lo reconocíamos del todo. La muerte-resurrección de Jesús hizo posible romper los prejuicios que el hombre se había creado respecto a la divinidad. Si Dios no hace nada, no es porque no quiera, sino porque en las condiciones de la historia no le es posible, igual que no le fue posible librar a Jesús de la cruz. En otras palabras, nuestro Abba decide libremente sufrir con nosotros de manera activa y plena por su amor. Esto nos puede hacer entender que el amor sufriente del Padre en medio de la historia es el que lleva al mundo a la plenitud de la vida resucitada, porque en ella gritó Dios Padre un grito de vida, la cual desencadena una nueva y definitiva comprensión del modo de estar presente de nuestro Dios Padre en nuestra historia. Retomando la situación mortífera que vivimos a causa del COVID-19, no se ha de entender la no acción de Dios como un olvido o un silencio aturdidor, sino que se ha de aprender a descubrir al Abba que acompaña en el silencio como el único modo posible en que Dios Padre puede estar con aquellos que sufren. Además de que el dolor de la muerte, por paradójico que parezca, nos invita a voltear hacia la resurrección como la máxima presencia posible de Dios en la historia. En conclusión, la manera en cómo se revela completamente Dios es como un Abba que es capaz de sufrir por nosotros y de gozarse también por nosotros, que acompaña activamente en el silencio a quien sufre como único modo posible de su presencia real, que se ve potenciada en el grito gozoso de la invitación a una vida en clave de resurrección. De ahí que no podemos sostener ya que Dios se ha callado ante el sufrimiento humano y particularmente frente a la pandemia. Estamos pues invitados a escuchar en medio de nuestro día a día la voz amorosa de la presencia real de Dios en nuestro acontecer cotidiano. Te invito a que después de lo que aquí has escuchado, reflexiones sobre la presencia real y amorosa de Dios en tu vida. No se te olvide compartir este video, darle like y seguir reflexionando nuestra fe. Paz y bien.